Hoy es día 23 de diciembre del 2023. La lectura es el Evangelio capítulo 1 del 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se alegraron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso, diciéndoles no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya se aproxima la celebración, el día de mañana, día 24 a medianoche. Celebramos todos nosotros el nacimiento del Maestro, el nacimiento de Yeshua, o sea, Jesús. Ya sabemos que pues no nació en ese día, pero pues tenemos esta fecha para celebrar su nacimiento. No tenemos la fecha exacta, aunque ya hay unos estudios teológicos que nos dicen más o menos en qué mes nació. Pero bueno, lo estamos celebrando siempre cada año en esta fecha y no creo que haya problema que nuestro Padre Dios se vaya a enojar, ¿verdad? Decir, ¿por qué celebran, no? Si ese día no nació. No nos interesa si antes había una fecha de un dios pagano, no nos interesa si esto fue un invento de los primeros creadores de la iglesia católica, entre comillas, no nos interesa todos esos intereses que ellos tenían. Lo que nos interesa hoy en día es que celebremos la venida de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento. Y bueno, aquí estamos viendo que antes de, pues vemos también el nacimiento y estudiamos el nacimiento de Juan, su primo, el hijo de Isabel y de Zacarías. Recuerden que Isabel era prima de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues aquí estamos viendo la lectura en la que vemos que nace Juan, al que ya después le decían el Bautista, y vemos cómo nos va diciendo Lucas esta historia. Recuerden que acabamos de ver ayer uno de los cánticos, el Magnífica, que nos proporcionó Lucas, que le contó y le explicó, le informó María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, de ese cántico hermoso y esa oración tan hermosa que hace nuestra Santísima, que era un médico. Algunos hoy en la actualidad dicen que era un historiador. Bueno, pues vamos a decirle que también era un historiador porque se puso a proporcionarnos la historia de aquel entonces. Este evangelio empieza a explicarnos desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no como Mateo ni como Marcos, y mucho menos Juan, ¿no? Bueno, esto se los menciono para que tengamos una pequeña introducción y tengamos conocimiento de lo que estamos ahorita leyendo y entendiendo. Zacarías, sí, era sacerdote. Recordemos que para servir al templo se había dividido en 12 grupos. Uno de los grupos que atendían el templo pertenecía Zacarías al grupo de Abdías, así se le menciona a ese grupo, ¿no? Entonces Zacarías era un sacerdote que ofrecía el incienso. Ya lo vimos que cuando el ángel se le presenta a Zacarías, el ángel Gabriel, y le dice que pues, va a tener un hijo, y él y su mujer dice, pues ya estamos muy ancianos, él se queda mudo por no entender y no creer a ciencia cierta el hecho de la comunicación que nuestro Padre Dios por medio del ángel le está diciendo a Zacarías, ¿no? Recordemos que ellos tienen conocimiento pleno y preciso de la historia, de su historia, y que es increíble que Zacarías, siendo sacerdote, titubeara, ¿no? Y diga, pues ¿cómo va a ser esto? Pues que no sabía y no se acordaba que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años, sus antecesores, y tuvieron un hijo que se llamó Isaac, y habían tenido un hijo que se llamaba Ismael. De ahí descienden todos los árabes, y después Isaac, de ahí descienden todos los judíos. Y bueno, pues teniendo ese conocimiento de esa historia, yo no sé por qué titubió Zacarías, pero bueno, así somos, ¿no? A veces vemos la grandeza del Señor día a día, minuto a minuto en nosotros, en nuestra vida cotidiana, y a veces titubeamos, y a veces no encontramos la razón de,
que nos están pasando las cosas. Acuérdate que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y bueno, les informo todo esto como introducción. Y vemos aquí que dice que por aquellos días llegó a Isabel a la hora de dar a luz, a Juan, ¿verdad? Y tuvo a su hijo, ¿sí? A los 9 meses. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se pusieron contentos con ella, ¿no? Dijeron, oye, pues estás muy grande, ya estás muy anciana, y bueno, el Señor te hizo que tuvieras a tu hijo. Sí, para que... No tuvo hermanos Juan, ¿eh? Sí, sí, porque ahora te van a salir, ah, Juan tuvo más hermanos, no. Ahí sí no, se pone muy complicada la información y tampoco la gente en la actualidad, ¿no? Como con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que dicen, ah, pues es que ahí en la Biblia dice que ahí vienen tus hermanos y tu madre, ¿no? Pues sí, pues eran hijos de José, lógico, ¿verdad? 4 hijos y 2 hijas mínimo, ¿no? José ya era viudo cuando se casó con María, ¿no? Ya era una persona mayor de 60 años, casi 70 años, ¿no? Y María pues era una niña de 12 13 años, ¿no? Estaba muy jovencita. Bueno, y pues era lógico, ¿verdad? Que José pues ya había tenido hijos, ¿no? Uno se llamaba José, otro se llamaba Judas, otro se llamaba Simón, sí, otro se llamaba Santiago y sus 2 hijas, ¿no? No sabemos los nombres. Ya los teólogos y los estudiosos nos dicen que pues tenía una se llamaba Miriam, otra se llamaba Ana, no sabemos, pero bueno, eso no lo están platicando, ¿no? Bueno, nos sigue diciendo aquí que cuando sus vecinos se enteran, pues se ponen muy contentos, muy alegres con Isabel porque pues había tenido ya a su hijo, a su heredero. Bueno, nos sigue diciendo, ¿sí? Que entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pide una tablilla, pues no, se había quedado mudo y escribe el nombre de Juan. Ese es su nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues se quedan así todos sorprendidos porque pues ya le habían dicho a su madre, a Isabel, cómo le iba a poner y dice, no, pues se va a llamar Juan y no le hicieron caso. Dijeron, ¿qué pasa? Pues si no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Sí, porque se ponían los mismos nombres, ¿sí? Cargaban con el mismo malestar de los nombres, ¿no? Entonces, ya le dicen al papá, a Zacarías, ay, esta señora, ¿verdad? Ya está inventando un nombre. No, así era como nuestro Padre Dios dijo que se tenía que llamar este niño, Juan. Así como también diseñó cómo se tenía que llamar Jesús. Y bueno, en la profecía dice Emanuel, que Dios es con nosotros. Nosotros le decimos Jesús en nuestro idioma. Recuerdan que pues es Yeshua, que es su nombre verdadero. O sea, que eso lo tenemos que tener muy claro. Ahorita les explico eso del nombre, ¿no? Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero ahorita se los explico. Dice, Juan es su nombre, dice Zacarías en la tablilla. En esos momentos, pues empieza a hablar Zacarías, ¿no? Sí, porque Dios le había dicho, en el momento que circuncides al niño, en el momento en que le pongas su nombre, entonces se te va a quitar tu mudez. Y empezó a hablar. Y lo primero que hizo es bendecir a Dios. Eso es lo primero que empezó a hacer Zacarías, ¿sí? Entonces, bueno, pues vemos que su situación era bendecir a nuestro Padre Dios. Esa era una de las cosas más importantes que podemos nosotros entender con respecto a la acción que debemos de tener nosotros. Sí, porque muchas veces nosotros lo primero que hacemos es pedirle a Dios pues muchas cosas mundanas y terrenales, en vez de darle gracias a Dios por lo que nos ha proporcionado durante toda nuestra vida. Recuerden que nos da casa, nos da vestido, nos da sustento, nos da salud, nos da trabajo, y como que no entendemos nosotros que todo eso que nos da nuestro Padre Dios se lo tenemos que agradecer. Hay mucha gente que dice, pues yo lo he ganado pues con mis propios méritos, ¿no? Y todo lo hacen con respecto a que ellos son capaces de lograr lo que tienen, pues por su trabajo, ¿no? O por su estudio, ¿no? Porque pues así somos, así los seres humanos, así nos discernimos, ¿no? Y siempre andamos diciendo, pues es que yo he trabajado mucho durante toda mi vida, merezco el poder comprarme, el poder tener, el poder disfrutar, porque yo lo he logrado con mi inteligencia, con mi razón. Y no, hermanos, no, es porque Dios así te lo ha permitido, porque Dios te ha llenado de bendiciones, porque Dios lo que quiere es que te des cuenta que lo que has logrado es por medio del poder divino. Y bueno, como les digo, nuestro Padre Dios fue el que le dice a Zacarías que su hijo se va a llamar Juan. Así lo mismo se lo dijo a José y María, que su hijo se tenía que llamar
Yeshua. El nombre que tenemos es en arameo, Yeshua, en arameo antiguo, ¿no? Después, como pasó al hebreo, se decía Jesué, o sea, como Josué, Jesué, así se llamaba, ¿no? Ya en hebreo, ¿sí? Después pasó al griego, Jesús, así le decían, Jesús, y después pasó a la palabra al latín, y ya después lo adaptaron a nuestro idioma, y es Jesús, ¿no? Ahí, más o menos les estoy dando la información de cómo se fue transformando el nombre. En realidad nosotros hoy en día le decimos Jesús, pero pues ese no es su nombre, ¿no? Sí, es Yeshua. Bueno, pues para que de hoy en adelante, pues si quieres, pues ahí tú se lo puedes estar pronunciando de esta manera más correcta, ¿no? ¿Qué sigue diciendo la lectura? Dice que un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la montaña de Judea. Acuérdense que Judea está al sur del pueblo de Jerusalén, ¿sí? No he escuchado yo por ahí algunas explicaciones de algunas personitas, ¿verdad?, que salen en internet y pues tienen algunas equivocaciones con respecto a la situación geográfica del lugar en donde está Judea, donde está Jerusalén, donde está Nazaret, de donde está Galilea, donde está Samaria, ¿sí? Y yo les invito a ustedes a que pues busquen, no les puse yo ahorita aquí el mapa, ¿no? Pero tenemos unos mapas ahí en donde pueden ustedes pues ver exactamente en dónde están los lugares, ¿no? Para que lo tengan ustedes como quien dice bien en mente, ¿no? Si nunca han ido, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles que la parte sur está Judea, en la parte del medio está Samaria, en la parte del norte está Galilea. ¿Por qué les menciono estos tres lugares? Porque son los lugares más importantes. Miren, en la parte norte, que está Galilea, está el mar de Galilea o el mar de Tiberíades, porque Tiberio César mandó a hacer ahí una residencia, ¿no? Así como Luis Miguel mandó a hacer una residencia en Acapulco, pues también así Tiberíades en aquel entonces mandó a hacer una residencia en el lago de Tiberíades, así le decía él. Pero es el mar de Galilea. Y bueno, en la parte norte del mar de Galilea está Corazín, pueblito, y Cafarnaún, que era donde estaba Simón, Pedro y Andrés, que tenían sus barcas. Del lado está Bethsaida, donde vivía Felipe y Natanael, el mal llamado Bartolomé, otro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el lago de Galilea está por ahí cerca, está el pueblo, hay un pueblo ahí que pues le podemos decir que es el pueblo de Nazaret, de donde vivía nuestro Señor Jesucristo con José y María, y José tenía ahí su carpintería. Está como en la parte sur del mar de Galilea, en el lado oeste, ¿sí? Bueno, ese es el mar de Galilea. De ahí desprende un río, ¿sí? Por decirlo de esta manera, desprende, ¿no? Porque pasa el río Jordán, desde ahí vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Ese río va bajando hacia el sur de este país, de Israel, va bajando, ¿sí? Por ahí cerca, en donde empieza a desembocar, empieza el río, al final del mar de Galilea, está el monte de Tabor y está el pueblo de Naín. ¿Se acuerdan de ese pueblo? De que había un joven que venía de ahí, que Jesús lo resucitó. Bueno, entonces el río va bajando, pasa por todo lo que es, termina Galilea, y pasa por todo lo que es Samaria, ¿sí?, que es la parte del medio, y y hay algunos pueblos por ahí, como el pueblo de Arimatea, el pueblo de Efraín. Arimatea, ¿se acuerdan de ese? José de Arimatea, no era su apellido, es que era del pueblo de Arimatea y era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Era el hermano más pequeño del papá de María, de Joaquín. Y este señor pues tenía dinero, era una persona con dinero. Fue el que les prestó el lugar para que celebrara la última cena y ahí nuestro Señor Jesucristo instituyera la Sagrada Comunión. Y también le prestó a nuestro Señor Jesucristo, le prestó su sepultura. Acuérdense que nada más duró nuestro Señor Jesucristo sepultado 36 horas, ¿sí? Y a las 40 horas nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? Ahí le pueden checar ustedes, ¿eh? Acuérdense que murió a las 3 de la tarde, ¿sí? Y resucita a las 6 de la mañana del domingo para nosotros, ¿no? ¿Sí? A las 6 de la tarde aproximadamente del viernes lo ponen en la sepultura,
¿sí? Y de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del sábado pues son 24 horas, y a las 6 de la tarde del domingo son 12 horas más, son 36 horas, ¿sí? Y 3 horas más de que había estado muerto, pues son 39 horas, por eso resulta que es a las 40 horas. Bueno, y desemboca el río Jordán, va bajando hasta llegar a ¿dónde? Al Mar Muerto. Entonces, cuando empieza el río Jordán a llegar hasta el Mar Muerto, por ahí está un pueblo que se llama Betania. También está por ahí cerca un pueblo que se llama Emaús. Digo cerca porque están al nivel del Mar Muerto, en la parte norte del Mar Muerto. Y ahí está Jerusalén. Y también ahí está Belén. Pero entonces ya estamos llegando, ya terminamos la región de Samaria y estamos llegando a Judea. Todo esto lo pueden ustedes ver en un mapa. Disculpen, no les puse este mapa porque no pensaba yo explicarles totalmente este suceso. Simple y llanamente que ahorita vino al tema por la cuestión de la venida de Juan, ¿no? Que estaba en el río Jordán bautizando cuando él estaba grande, ¿no? Y todos dijeron ahí, dice, un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea. Toda la región de Judea es muy montañosa. Los que ya han ido, pues ya saben de lo que estoy diciendo. Los que no han ido, bueno, pues pueden buscarlo en un mapa, ¿no? Sí, se comentaba, todo ese lugar comentaban el suceso de lo que le había pasado a Zacarías y le había pasado a Isabel. Recuerden que María, ¿sí? Desde Nazaret, ¿sí? Se transportó hasta Judea, atravesó toda Samaria y llegó a Judea para ayudar a quién, a su prima Isabel, que era una persona anciana y que lleva en el sexto mes. ¿Quién le dijo a María que ya iba en el sexto mes? Pues es el ángel Gabriel. No se había informado por la radio, ni por el internet, ni por un Instagram, ni por un TikTok, ni por un periódico. Nadie le había dicho más que el ángel Gabriel. Le dijo, mira, ya tu prima Isabel va en el sexto mes. Y entonces fue como ella supo, y entonces dijo, pues me voy a dirigir hacia la casa de Zacarías, de Isabel, para ayudarle a mi prima en su parto, porque antes no era como hoy, ¿no? Que ya tenemos parteras, ¿no? Tenemos médicos, cirujanos, ¿no? Sí, vas al médico y no, pues hay que hacerle cesárea, ¿no? Anteriormente las mujeres se morían, muchas de ellas se morían en el parto porque eran estrechas de cadera o no podían tener a sus hijos por una vía normal y natural, ¿no? Y antes no había esas cesáreas que hoy hay, ¿no? Para poder ayudar a las mujeres a dar a luz. Bueno, entonces nos dice aquí que cuando se enteraban de ello se preguntaban impresionados, decían, oye, ¿qué va a hacer este niño? Sí, esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Pues ya desde entonces se daban cuenta de que el hijo de Zacarías pues iba a ser una personalidad en cuestión de las cosas de Dios, siendo hijo de un sacerdote. Acuérdense que les acabo de mencionar que eligieron 12 grupos para ofrecer el incienso en el templo. 12 grupos, y uno de esos grupos era de Abdías, y de ese grupo pertenecía a Zacarías. Sí, eran 12 grupos y eso forman pues los meses, ¿no? Del año, ¿no? Sí, y un grupo le tocaban pues dos eventos, ¿no? Sí, entonces en un mes, cada 15 días cambiaban, ¿no? Nada más dos semanas. Bueno, eso dicen los historiadores, ¿no? Yo nada más les estoy pasando la nota. ¿Qué entendemos con este mensaje, hermanos? Que hay que estar pendientes en las cosas del Señor. Hay que hacer caso en las cosas del Señor. Y vemos aquí que pues hay que preparar el camino, hay que prepararnos, hermanos. Ya, el día de mañana, a medianoche, celebramos nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes pues tenemos que prepararnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconciliarnos, estar muy contentos de que estamos celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no estar contentos porque vamos a cenar, ¿sí? Porque decimos feliz Navidad, le decimos a la gente, ¿qué onda? ¿Cómo que feliz Navidad? Se dice feliz cumpleaños del maestro, feliz este día de que nació nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Anteriormente había una costumbre y una tradición en donde arrollaban a un niño, a un niño Dios, así les decimos, ¿no? A los las esculturas esas chiquitas que hacemos de un niño Dios, representando que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acordándonos de que nació como un niño, ¿no? Y arrollaban al niño. Tenía un poquito quizá de equivocación ese evento, pero tenía mucha información que hoy en día se ha perdido. Mucha gente agarra y dice, vamos a las posadas. Sí, pues van a la posada a tomar vino, a fumar, a bailar, a cantar, sí, con las amistades, a echar bromas, relajo,
Pero no se dan cuenta que las posadas son momentos en que María y José estaban pidiendo un lugar para poder pernoctar porque tuvieron que ir a Belén porque en aquel entonces el emperador romano exigió un censo y les obligó a todos que regresaran a su lugar de origen para contarlos, querían saber cuántos había de judíos o de israelitas en aquel entonces, ¿no? Y José se tuvo que dirigir con su esposa María a Belén porque él era de Belén y se cumple la profecía de que el pueblo de Belén iba a salir una personalidad. Así lo dicen los profetas, ¿no? Yo no sé por qué nuestros hermanos mayores, los judíos, todo eso lo pasan por alto, ¿no? Si todo eso ya se cumplió y dicen, no se ha cumplido. Los árabes dicen que Jesucristo pues, fue un gran profeta, simple y llanamente, nada más, pero no creen que sea el Hijo de Dios, ni mucho menos creen que Jesucristo haya resucitado, ¿no? Ellos sí piensan que se casó con Magdalena, con María, la de Magdala, de una ciudad de Magdala, y que vivió en Cachemira y que murió a los 120 años, que tuvo hijos y que sus descendientes hoy en día viven en Francia. No, si les digo que ya hicieron toda una película, ¿no? Bueno, hermanos, entonces espero que esto les haya interesado, que lo tengan ustedes en mente. Pueden volverlo a leer, como yo siempre les he dicho, pero pidan al Espíritu Santo que los guíe y los oriente para que sepan ustedes verdaderamente qué entender. Que Dios los bendiga.